Muy buenos días, estimados amigos, bienvenidos a esta nueva edición de la reunión semanal del club. En esta época de verano con menos asistentes, pero de gran calidad. Así que los invito a saludar a las banderas, la bandera argentina, la bandera de la ciudad de Buenos Aires y la bandera rotaria. Podemos tomar asiento, gracias. Un comentario que quiero hacerles muy breve es la importancia de incorporar nuevos socios en el club, ¿no? La semana que viene Sergio Crivelli va a hacer una pequeña presentación sobre su tema del comité de membresía, pero creo que estamos en un ambiente que todos disfrutamos y si podemos pensemos en algún amigo, en alguien que creamos que cumple las condiciones de los valores fundamentalmente, ¿no? No hace falta que sea gente consagrada totalmente en una actividad, sino gente con potencial, gente con ganas. Así que los invito a hacer un esfuerzo para que incorporemos más socios durante las próximas semanas. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora el informe de nuestro secretario honorario, Guillermo Combal. Muy buenos días, informe de Secretaría del 11 de enero del 2023. Preside la reunión del miércoles 11 de enero nuestro amigo el doctor Jorge Grimpel. Nuestro orador es el consocio general Raúl Romero, quien tituló su disertación Roca 1898-1904, un presidente innovador y reformista. Acompañamos al presidente en la mesa cabecera, los socios Norberto Palacio Baqué, Oscar Cooper, Eduardo Moore, Juan José Scali, Fernando Romero Carranza, José Milei, Juan Manuel Casas y Steven Weiner. Especialmente invitado nos acompaña el señor Gonzalo Roca, sobrino nieto del prócer, miembro fundador y actual secretario del Instituto Julio Argentino Roca. El próximo 18 de enero compartiremos una reunión rotaria a pedido de todos ustedes para que puedan conversar los temas que siempre atañen a nuestro estimado club. Reitero las palabras que dijo nuestro presidente de la importancia de incorporación de nuevos socios que respeten nuestros valores. Así que cuento con ustedes para ya empezar a acercar solicitudes. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos a Rotary Club de Buenos Aires. Bueno, llegó el momento de escuchar las palabras de nuestro consocio, Raúl Romero, en su charla sobre el presidente Roca. Raúl. Bueno, amigos, buenas tardes. Muchas gracias a la presidencia y al comité de programas por esta invitación para ocupar esta tribuna tan prestigiosa. No sé si está nuestro amigo Guillermoli. Escuché su conferencia y comparto totalmente lo que él dijo y aparte va a servir de complemento para algunos temas que voy a tocar que hacen a algo que le explicó, especialmente a la selección de ministros por parte del presidente Roca y a lo que hace educación también. No sé si por una casualidad del destino o programado, las conferencias del miércoles pasado y de esta y la que estaba prevista para el próximo miércoles, que ha sido suspendida, eran sobre temas históricos. Por eso lo citamos a Gramsci cuando dice que la naturaleza del hombre es la historia. Y esto es muy importante. Más cuando el país está
desde hace muchos años en una batalla cultural que muchos no saben que se está produciendo. Con respecto a lo que dijo nuestro amigo Roberto Iermoli, vamos a ver que las leyes que él de alguna manera marcó, empezando por la 1420, que es una creación de Roca a través de su ministro Guayle. Yo recuerdo que Roca, en su primer presidencia, elegía ministros más grandes que él en edad, porque él apenas tenía 37 años. En su segunda presidencia, él elegía ministros más jóvenes en razón de que tenía 12 años más y la experiencia suficiente. Cuando hace su primer discurso ante el Congreso, él dice: todos mis ministros son presidenciables. Durante su segunda presidencia no lo dijo, pero también eran todos presidenciables. De hecho, 4 de ellos fueron presidentes y otros 2 muy cercanos también quedaron en las juntas de notables que seleccionaban al próximo presidente. Por otra parte, todos aquellos que ocupaban posiciones distinguidas dentro de la conducción de sus gobiernos eran grandes personalidades de las artes, de las letras, ¿sí?, de la política, de las ciencias. Roca era un hombre grande. Al ser un hombre grande, él elegía a los mejores, porque no temía ser opacado, que es lo que hacen los grandes. Aquellos chicos que son mezquinos se buscan de rodear de aquellos que son peores que él. Y lamentablemente en los últimos tiempos a nosotros no nos ha ido bien en la selección de aquellos que nos conducen. También voy a tocar algunas leyes, y si ustedes piensan cuáles son los derechos humanos de primera y segunda generación, van a ver que esos derechos humanos de primera y segunda generación están en estas leyes. Los leo rápidamente: derecho a la vida, no sufrir malos tratos, libertad de expresión, a un juicio justo, circulación, religión, sufragio. Primera generación. Segunda, educación, la cultura, como una manera de asegurar el desarrollo de los seres humanos de su pueblo. Todo esto está en la legislación del general Roca en su primera y segunda presidencia. En mi última charla sobre Roca, durante la presidencia del amigo Marolda, toqué la primera presidencia de Roca y me referí a Roca como el constructor de la nación argentina. Hoy vamos a ver la segunda presidencia, donde aparece un Roca no tan conocido como el que de alguna manera se presenta. Y en una etapa donde él no lo dijo así cuando hizo su discurso, no dijo paz y administración, pero sí nosotros decimos modernización y reimpulso, en un proyecto estratégico donde, tomando lo mejor de su primera presidencia, lo proyecta a la segunda y al futuro, y donde lo que no salió tan bueno lo trata de reformar. Por eso es un hombre muy reformista. En la charla anterior sobre la primera presidencia analizamos rápidamente el perfil militar, político y el estadista de Roca. Así que eso no lo vamos a volver, porque es la misma persona, lógicamente. También, como decía Roberto Iermoli, Roca es presentado ahora como la bestia negra de la historia argentina. Y a pesar de ser un hombre de las características de él, que fue, en ese orden, ministro de Guerra y Marina, presidente de la Nación, 2 veces senador, una por Tucumán y otra por la provincia de Buenos Aires. Presidente provisional del Senado, era el número 2 porque era el vicepresidente era el presidente del Senado de José Evaristo Uriburu. Ministro del Interior de Pellegrini. Y nuevamente presidente de la Nación, ofrece un palmarés que no hay en la historia argentina ningún otro presidente que pueda ofrecerlo. Inclusive 2 presidentas completas, 12 años, separadas por 12 años también, 2 ciclos, tampoco ningún presidente puede ofrecerla. El presidente más se acerca podría ser el presidente Menem. Y el presidente Perón no completó ni su segundo ni su tercer mandato. Así que estamos ante una figura excepcional que a partir de los 90 recibe un bombardeo de todas partes, no sabemos por qué. Sí sabemos por qué. Por esta guerra cultural, donde se pretende apropiarse del pasado y hacerlo jugar políticamente en el presente. Una jugada gramsciana de punta a punta y en la cual muchos no intervienen y otros de alguna manera tratamos de participar.
Decíamos entonces, volviendo al tema central, primera presidencia la vimos, recordamos que Roca tenía la misión de construir la nación argentina, para lo cual tenía que crear una infraestructura política o institucional, una infraestructura física y lo que hoy sería un relato, cosa que hizo. Terminada su primer presidencia, él viaja a Europa. Roca era una personalidad reconocida en el mundo. Cuando él viajaba, era recibido por los monarcas, que eran básicamente los que se encontraron en Europa. Y siempre viajaba con una personalidad también que él llevaba consigo. Es muy conocido el caso de José Ingenieros, siendo un hombre totalmente ajeno a la ciudad de Roca. Roca lo lleva como secretario en un viaje a Europa. Por eso cuando vuelve a la Argentina, le decían a Ingeniero, ¿qué te pasa que fuiste con Roca? Y Ingeniero contestaba, sí, me falta ir a la iglesia, nada más, haciendo una chanza sobre cómo él iba con Roca. Muy bien, era un hombre muy culto. Él leía los clásicos en latín. Y es recordado porque aún en la guerra del Paraguay, él recorría las carpas en la noche de sus oficiales y les entregaba los clásicos que él leía. Por otra parte, vamos a ver, él era un hombre muy moderno. Él tenía automóvil, hoy decía uno de los amigos, que Guillermo Combal creo, que el auto del Renault de Roca está en poder de un amigo. Él tenía tractores en sus campos y cuando era coronel, comandante de la frontera, lo que después Perón lo toma como los famosos campos de producción, eso es un invento de Roca. Él tenía mucha gente en la frontera no haciendo nada, esperando que atacaran a los indios. Durante ese tiempo, ¿qué hacía Roca? Primero se instruía, que aprendieran a leer y escribir. En segundo lugar, como había campos disponibles, pedía al gobierno central que le dieran la maquinaria agrícola más, sofisticada, moderna, y con eso cultivaba los campos, cosa que él siguió haciendo en los campos propios y lógicamente lo proporcionó. Bien, antes de ir a la segunda presidencia, como dijimos en nuestra charla anterior, al exterior el hombre y sus circunstancias. El hombre es el mismo, los cargos, lo que hizo fue lo que acabo de mencionar en todos esos cargos que ocupó, y las circunstancias algunas han cambiado. A nivel mundial, hay un sistema, un orden mundial basado en el equilibrio de fuerza, con un orden europeo centrado en un predominio de Berlín, un orden de Berlín, después de la unificación de Prusia y Alemania. Hay dos potencias en ascenso, Estados Unidos y Japón. Aparecen las grandes uniones universales, la unión postal, la telegráfica. Se soluciona un gran problema que era el de los ríos compartidos, de navegación a través de diferentes países, y aparecen las conferencias previsoras y reguladoras como las de La Haya. Y vamos a ver cómo en la segunda conferencia de La Haya hay una ponencia del presidente Roosevelt sobre una temática argentina que se promueve durante el conflicto del cobro compulsivo por parte de las potencias europeas por el default de Venezuela. Dice, en ese mundo se inserta el momento en que Roca va a ser presidente. A nivel regional había un rol preponderante de Estados Unidos, que avanzaba con panamericanismo, dos hechos que también dividieron a América, que fueron la guerra de Cuba y la secesión de Panamá, y los resabios que hasta aún perduran de las luchas por situaciones limítrofes de los países americanos emancipados. A nivel nacional, la Argentina vivía un momento de cambio social muy importante, producto de las sucesivas olas inmigratorias que habían llegado al país. Esto también pasaba en Europa, pero en Europa, originado por la revolución industrial, los nacionalismos. Roca tuvo la oportunidad de ver esto en un viaje a Europa y vio cómo esto era aprovechado por los anarquistas del momento, empleando el arma de la huelga general que deterioraba la economía. Él soporta la primera gran huelga, que va desde enero de 1902 hasta marzo de 1903, que él de alguna manera, con las leyes que vamos a ver a continuación,
en causa. Bien, ¿por qué es presidente Roca? Roca es presidente porque la Argentina estaba próxima a una guerra con Chile. A partir del año 1895 la situación con Chile era muy grave. Roca la seguía de cerca porque el presidente era José Evaristo Uriburu, que había sido su embajador durante la Guerra del Pacífico, y era el presidente por renuncia de Sáenz Peña Padre. Roca, presidente profesional del Senado y muy ocupado con el seguimiento del rearme argentino. Chile tenía una mejor situación militar, estábamos muy cerca del enfrentamiento, entonces Pellegrini, que era el candidato natural del PAN para la sucesión del presidente José Evaristo Uriburu, y otros candidatos dicen, en este momento Roca es el mejor, para conducir la guerra o para arribar a la paz. O sea que Roca, en 1898, en una elección en que derrota al general Mitre, el PAN lo unge nuevamente por segunda vez presidente de la nación. Su misión principal era evitar o conducir la guerra contra Chile. Por eso sus propios contrincantes le dejaron allanado el terreno. Bien, Roca entonces asume ya un poco más grande y se rodea de un gabinete de ministros más jóvenes. Dentro de ese gabinete eran todos ministros muy brillantes, pero tenemos que resaltar dos muy importantes. ¿Por qué? Porque muestran el cambio social de la Argentina, que eran el ministro Riccieri, el ministro de Guerra, y el ministro Mañasco, el ministro de Educación. En Riccieri hay también un nuevo modelo dirigente argentino. Riccieri es ministro de Guerra, siendo un oficial egresado del Colegio Militar de la Nación. Y Mañasco, digamos, ambos hijos de inmigrantes. En el año 1898, Roca asume el 12 de octubre de 1898, en el año 1898, el presidente Uriburu, y promovido mucho por el senador Roca, llama a una reforma constitucional, la reforma del 98. ¿Qué hace esa reforma? Esa reforma hace lo que hay que hacer en ese momento. Primero, adecuar la representación de los diputados al número real de habitantes que tiene Argentina. Y el país va a elegir entonces, en su próxima elección, 120 diputados, 20 por capital y 100 por el interior. Y la otra reforma importante es la de elevar a 8 el número de ministerios, que tenía la vieja Constitución del 53. ¿Qué se crean? Se crea el Ministerio de Marina. ¿Por qué? Porque el arma naval tenía otra importancia que la que tenía en el 53. Y Roca había sido ministro de Guerra y Marina en 1878, con Nicolás Avellaneda. Se crea un ministerio muy importante, el Ministerio de Obras Públicas, que era una necesidad para la época. El famoso MOP que nosotros de chicos hemos visto en muchas partes. Y se crea el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que era realmente un tema muy, muy trascendente para esa Argentina agrícola ganadera que estaba inundando al mundo con sus productos. Entonces, cuando Roca asume con estos 3 nuevos ministerios y elige grandes personalidades. En agricultura y ganadería lo tenemos a García Merú, lo tenemos a Fres, lo tenemos a Ramos Mejía. Los ministros de Marina eran el famoso Comodoro Martín Rivadavia y Onofre Bedvedere, que estuvo en Japón con la fragata Sarmiento y que es la madre de las relaciones con Japón aquella estadía. En fin, eran todas grandes personas. El ministro de Guerra, que era Riccieri, tuvo 3 ministros de Guerra, Luis María Campos, Rosendo Fraga I, diríamos, Rosendo Fraga I y Riccieri, que es el que más tiempo estuvo. Y en el Ministerio de Obras Públicas también. Trajo a un insigne mendocino, un gran ministro de Obras Públicas. Eran, como decía, eran todos presidenciables y en realidad lo eran. Estaba también Diego Joffre, una persona poco recordada, que es el tío abuelo de nuestro amigo Diego Joffre. Una gran personalidad, Diego Joffre, que no fue presidente porque en el Consejo de Notables, que se hace cuando se reúnen los notables para elegir un nuevo presidente, pierde esa parada
y ahí marca el principio del declive de Roca. Bien, entonces ese Roca, más maduro, Norberto Quirno Costa, también otra personalidad de vicepresidente. Como ven, cualquiera de los ministros cumplía o tenía los antecedentes, digamos, para cumplir las misiones que él les imponía. Roca era el centro y los ministros orbitaban en torno a él. Roca bajaba las misiones y los ministros tenían amplia libertad para cumplirlas. Solo tenían que cumplirlas. Él le daba espacio. Como era un hombre grande y no era egoísta, las leyes llevan el nombre de su ministro y ninguna ley lleva el nombre de él. Esto es muy importante, ¿no es así?, para conocer cómo son las personas. Y él tenía una gran habilidad para la selección de aquellos que le iban a acompañar. Bien, para hacer un cálculo de las edades, dicen los especialistas que a los que tenían 30 años en aquella época, eran 15 años más. O sea que toda esa gente, cuando él hablaba la charla anterior, Roberto, sobre que tenía 26 años, Eduardo Guay, bueno, sumamos 15, el número de 41 años para tener una idea de realmente cuál es la edad real comparado con la época que estamos viviendo. Bien, dijimos que Roca entonces asume un 12 de octubre de 1898 con ya la reforma constitucional que él había previsto y había acordado, y había sido presidente de la constituyente y empleado. Entonces ya no dice paz de administración ni dice nada, pero nosotros decimos modernización y reimpulso. Y él de inmediato se aboca a 5 grandes reformas que son las que vamos a describir. En primer lugar, una reforma en política exterior. Acuérdense que Roca es elegido porque estamos próximos a una guerra con Chile. Entonces, con Chile tenemos 2 grandes problemas, la cordillera y la puna. Con la cordillera, que es el problema principal, Roca comienza a negociar. Y con la puna consigue que el presidente de Estados Unidos sea el que arbitre en esa región. Con la puna, que es lo más simple, la zona que estaba en litigio se divide en 7 partes. Cuando se produce el fin, a Argentina le tocan 4 y le tocan 3 a Chile. Y a la Argentina sale ganadora. Ahí intervino también otro hombre que después va a tener un gran conflicto con Roca, que es Estanislao Ceballos. Otro grande también. Bien, con la cordillera. Roca emplea lo que ahora se llama diplomacia directa o diplomacia presidencial, que en aquella época no era fácil de hacer por los medios de comunicación, que es el contacto directo de un presidente con otro presidente. Roca de inmediato, a los 4 meses, ahora el 15 de febrero se van a cumplir 124 años, viaja en uno de los acorazados, el más grande que tiene Argentina, bajo el comando del Comodoro Rivadavia, que era el ministro de Marina, a entrevistarse con el presidente Errázuriz. Ahora, el famoso abrazo, que no fue abrazo, en el estrecho. Era la única forma de desactivar el conflicto. ¿Por qué decimos que era la única forma? Porque el día 24 de diciembre de 1901, el ministro Riccieri, a pesar de aquel viaje, concurre a la casa personal de Roca, a la casa particular, para que Roca firme la orden de movilización. Ustedes fíjense que las épocas son muy parecidas al conflicto del 78. Claro, hay que utilizar el verano. Riccieri viene a estar 18 años en el exterior, prestando servicios o estudiando en los 2 ejércitos más modernos de la época en Europa, que era el alemán y el belga. Él tenía muy claro lo que era la guerra ofensiva, producto de la guerra franco-prusiana, y qué es lo que predominaba en el mundo. Y quería que Roca firmara para iniciar la movilización para una guerra contra Chile. Una noche buena. Discuten durante 3 horas, cada uno con sus argumentos, y finalmente, esto no debe pasar, es una barbaridad lo que pasa. No tuve la precaución de... Bueno. Perdón, un papelón, pero... Bueno, no va a parar. No, Guillermina no.
Guillermina, no vamos a tocar esos temas. Siempre me preguntan, ¿pero a Roca le gustan las mujeres? Le digo, sí, gracias a Dios. Así que dejemos de lado esos temas. Perdón por esto. Bueno, decía que entonces Riccieri tuvieron con Roca 3 horas discutiendo, la Nochebuena. Finalmente Roca le dice a Riccieri, no voy a firmar. Es probable que ganemos la guerra, pero nunca vamos a tener paz. Y para Roca la paz con Chile era fundamental para el desarrollo de la Argentina. Esto se conoce recién en 1915, un año después de la muerte de Roca, que lo dice Riccieri y que cuenta este episodio. Bien, volvemos un poco atrás. A los 4 meses de Roca elegido, en 1999, el 15 de febrero, se encuentra con Errázuriz en el Estrecho. Van con el mejor acorazado de la Argentina y una escuadra de apoyo. Hace Roca un viaje tocando algunos puntos de la costa, va a la colonia galesa, le piden cosas, promete, está en Río Gallegos, visita Río Gallegos, es recibido una estancia que todavía está y no se recuerda todo esto, y finalmente el comodoro Rivadavia le dice, ¿por qué no entramos pasando, no sé si, por el lugar más duro, el Cabo de Hornos, e ingresamos por detrás al Estrecho? Lo que era, digamos, no una proeza naval, pero un riesgo muy grande. Roca le dice que sí. Y lógicamente ingresan y se encuentran con la escuadra chilena, entrando ellos por la retaguardia, o como diría, por la línea de menor expectativa. Bien, Roca es recibido, tienen unas conversaciones muy importantes con el presidente Errázuriz, y de esos discursos que dicen ellos, Roca resalta la importancia que tiene la paz. Después de eso, ambos bajan hasta Río Gallegos y en lo que aún queda del famoso balcón es donde aparecen ellos saludando. Con lo cual desactiva de inmediato un frente muy importante, inaugurando lo que es la diplomacia presidencial, que va a repetir 4 meses después, cuando va a verlo al presidente Campos Salles en Brasil. La Argentina tenía un conflicto con Brasil, no tan grave como el de Chile, pero había que equilibrar el balance de poder de Brasil con Chile. Entonces va en otro de los acorazados importantísimos de la Argentina, es recibido muy bien por Campos Salles, el barón de Río Branco era su canciller, y Roca dice que se va a aceptar el laudo del presidente Cleveland, que otorgaba las misiones orientales al Brasil, con lo cual queda desactivado el conflicto con Brasil. Ahí tiene muy buena relación con el barón de Río Branco, el hombre que era muy discutido por Trinidad Ceballos. ¿Por qué? Porque Trinidad Ceballos, que tenía una bronca personal porque él había perdido en una negociación, pensaba, decía, actuaba con lo siguiente: Brasil y Estados Unidos quieren a la Argentina quitarle el rol regional que a la Argentina le corresponde. Y Roca, en sus conversaciones con el barón, llega a la conclusión de que no, que lo que se pretende es el famoso ABC. Pero es un tema mucho más largo, lo tocamos porque estamos viendo qué es lo que hizo Roca en su reforma en la parte de relaciones exteriores. Entonces, mediante la aplicación de la diplomacia directa o presidencial, Roca desactiva el conflicto con Chile. Siguen las conversaciones, van bajando las tensiones y finalmente se firman los pactos de Mayo, que son pactos de equivalencia naval y de arbitraje. Recordemos que Roca en su primera presidencia, 1881, había logrado, con ayuda norteamericana o de Estados Unidos, llegar a ese tratado donde se fijaba claramente las líneas altas cumbres como divisoria y el famoso axioma el Pacífico o Chile y el Pacífico, Argentina y el Atlántico. Algo que dura hasta el conflicto del 78, donde el laudo final no queda muy claro y hemos perdido algunos puntos del Atlántico. Bien, segundo, entonces conflicto con Brasil, prácticamente lo hemos ya nombrado, viaje, conversaciones, Río Branco, 2 posiciones, Roca toma la del ABC, Ceballos queda enojado y combate también los acuerdos de Mayo, y el frente con Brasil queda estabilizado. Estados Unidos, otro tema.
Roca tenía la visión de que con Estados Unidos no se debía confrontar, se debía disentir sin enfrentar. Por lo tanto, se aboca a mejorar las relaciones, porque también él pensaba que debe quitarle poder e influencia a Europa, y sobre todo a Inglaterra, y una forma de restarle influencia a Europa e Inglaterra es acercando a Estados Unidos. En Estados Unidos, siempre Estados Unidos tiene una relación distante con la Argentina. Nosotros queremos una gran potencia del sur, ellos son una gran potencia del norte. Ellos son una gran potencia, nosotros no. Esa es la realidad. Y yo siempre, cuando yo era criado en Washington, llevaba a los visitantes, tenía un esquema, pero a todos los llevaba a un solo lugar que muy pocos conocen. En el mall está el Museo de la Industria de los Estados Unidos. Ese museo es una reproducción, y una parte es original, del pabellón que se hizo en Chicago en 1876, cuando fue el primer centenario. Entonces ahí uno ve lo que tenía Estados Unidos en 1876 y lo compara con lo que teníamos nosotros en esa época, donde Avellaneda era presidente, estaba la Zanja Alsina, estaban los caudillos provinciales, no había ejército, era una anarquía un tanto controlada. Entonces esa es la gran potencia del norte, y ahí se puede ver claramente en cosas concretas. Los que no lo conocen, les recomiendo que vayan al mall, es muy interesante, y hacer una relación histórica entre lo que pasaba aquí y lo que eran ellos ya en esa época. Muy bien. Acuerda aceptar el laudo por la frontera con Misiones, contribuye con el otro laudo para La Puna, y al embajador que tenía, que se jactaba, ¿cómo se llama el embajador? Se me fue el nombre. Bueno, había un embajador nuestro que se jactaba que en 5 años no había ido nunca al Departamento de Estado. Embajador, usted imagina un embajador que no va al Departamento de Estado, y él se jactaba de eso. Entonces lo manda un amigo, García Merú, que fue ministro de Agricultura también, que rápidamente recompone la situación con los Estados Unidos. Vamos a ver después, cuando veamos el tema con la doctrina Drago, cómo esto tiene, digamos, su correlato con beneficio para la Argentina. Entonces, la Argentina pasa a tener también una buena relación con los Estados Unidos. Las fronteras desactivadas, la potencia regional importante con una buena relación, y la Argentina puede dedicarse, no es así, lo que quería Roca, que es a seguir desarrollándose. El tercer gran inconveniente no previsto que se encuentra, tenía también el problema del Vaticano, pero para Roca no era un problema. Roca, cuando lo expulsa al nuncio, muestra que este es un país que tiene un presidente y que la investidura presidencial es muy importante, y que nadie, por más nuncio que sea, puede venir a Argentina a entrometerse y discutir las decisiones soberanas que tiene un país. Por otra parte, recordemos que la Argentina en esa época, la Iglesia en la Argentina en esa época, no era un factor de poder o un actor político importante. ¿Por qué? Porque la Iglesia en nuestro país venía de apoyar al Imperio Español durante la Guerra de Independencia, y a posteriori apoyó a los caudillos provinciales. A partir del año 53, ¿no es así?, con la constitucionalización, las cosas cambian, y la Iglesia permanece, digamos, en un segundo plano. Esto recién la Iglesia comienza a levantar en la década del 30, cuando hay ese acuerdo entre el presidente Justo y la Iglesia a través de Copelo, donde se realiza el Congreso Eucarístico aquí. Entonces la Iglesia no era un actor político, a lo mejor sería un factor de poder, pero Roca hubiera sido quien sea, él se plantaba, y así lo hizo. Bien, Roca no era un hombre que tenía ningún conflicto con la Iglesia Católica, al contrario, tenía muy buena relación con los salesianos, y los salesianos contribuyeron con él en la campaña del desierto y como presidente en la educación, fundamentalmente, que era uno de sus horarios, porque razón por la cual reanuda las relaciones, después contamos cómo, bastante simpáticamente. Luego viene la doctrina Drago. Drago, una personalidad muy importante, era el canciller. Cuando se produce el default, quieren cobrar por la fuerza, Drago crea su doctrina. Ahí Argentina nuevamente disiente, pero no confronta con Estados Unidos, y se logra una situación negociada donde Gran Bretaña, Italia y Alemania se retiran. La doctrina Drago va a ser reivindicada
años después por el presidente Teddy Roosevelt en la segunda reunión de la conferencia de La Haya y se introduce a nivel internacional. Bien, esto prácticamente sería hasta la ocupación de la Antártida, que lo podemos poner en lo político, o aquí, la ocupación de la Antártida, Roca siempre tuvo problemas, siempre quiso la Antártida. Se presenta una situación excepcional cuando Bruce ofrece esto. Hay dos versiones. Una dice que Bruce lo ofrece a través del perito Moreno, que Roca tenía como heredero en Londres, y otra que se dice que se lo ofrece a Carlos Ibarguren. Fíjese la persona que estamos nombrando que ocupan el gobierno. Carlos Ibarguren, que estaba en agricultura. Lo concreto es que Roca acepta, compra esa estación y de inmediato se alista un buque de la Marina, concurre y Roca da la siguiente orden. Van 6 funcionarios de Agricultura y Ganadería, llevan cartas escritas, llevan sellos de la Argentina y cuando llegan a la isla Lorí o Lauri de Orcadas, una vez que se produce la toma de posesión, hacen las cartas y la mandan y la soberanía está en el matasello de la Argentina. Bien, vamos rápidamente a la reforma educativa. Lo que dijo aquí el amigo Roberto Iermoli tiene plena vigencia. Ahora, Roca en su segunda presidencia dice, y lo voy a leerlo a Gramsci primero. Gramsci dice, tomen la educación y la cultura, que el resto se dará por añadidura. Eso dice Gramsci. Roca dice, la base más sólida de engrandecimiento de un pueblo es la instrucción. Eleva el nivel moral de los ciudadanos y la nación adquiere todos los resortes que la mantienen vigorosa y fuerte. Las grandes transformaciones son producto de la educación. Señores, esto es todo. El primer gobierno de él, educación primaria. Segundo gobierno, él se da cuenta que hay un divorcio entre el trabajo y la educación. Lo que está pasando ahora es que todo el mundo quiere hacer. Entonces, él pretende una educación secundaria donde se conecte directamente los saberes con su empleo en la vida real. Roca, entre otras cosas, decía que hay muchos abogados y pocos ingenieros. Él prefería la educación de tipo anglosajón, especialmente el modelo norteamericano, al modelo enciclopédico francés. Él decía que había muchos latines y pocas lenguas vivas. Él decía ciertas cosas también que se dicen en la actualidad, que están anclados en las universidades una gran cantidad de jóvenes en carreras que no son las necesarias para el país. Él pretendía, al estilo estadounidense, una educación basada en escuelas industriales y de agricultura, de lenguas, que tuvieran una aplicación directa en ello. Y decía claramente que ese progreso de Estados Unidos no era producto del azar ni de lo que tenía, era producto de la educación aplicada para ese progreso. Y en eso trabajó. Como siempre ocurren temas políticos, los senados siempre estuvieron aquí controlados por mayorías de provincias que no tenían el grado de desarrollo que tenía cierto. ¿Se acuerdan que la Argentina tiene 3 grandes espacios geopolíticos? Y el espacio geopolítico tradicional, lo que era el famoso Tucumán de la colonia, tiene esas características. Hoy también se repite esa situación. Entonces, Roca quería cambiar la mitad de los colegios nacionales y transformarlos en colegios industriales. Los gobernadores y los senadores se opusieron por lo que consideraron era bajar de categoría. No obstante, se crearon gran cantidad de colegios industriales, gran cantidad de colegios de artes y oficios, se crearon un montón de instituciones educativas. Hubo tiempo para cultura también, la Biblioteca Nacional se trasladó a la sede de México, también se amplió el Museo de Bellas Artes, también se amplió el Museo Histórico Nacional. En fin, todos los ámbitos de la cultura quedaron. Esta reforma fue parcial, ya digo, por la Escuela Nacional de Lenguas Vivas, también es obra de Roca. Las grandes transformaciones, decía Roca, son producto de la educación. Entonces, él, en esta segunda presidencia, muy bueno lo primario, me remito a Iermoli, lo secundario tenemos que ajustarlo. Él propuso todo lo que acabo de decir, fracasó en el Senado, fracasó parcialmente. No pudo lograr lo que alcanzaba. Tercera reforma, la social. Y esto es muy importante porque acá hay un desconocimiento sobre quiénes son los grandes actores de la reforma social. Bien, con Roca comienza la legislación laboral y comienza la seguridad social, guste o no guste.
Con Roca, no lo veo a Julián acá, y su ministro Joaquín B. González, fíjense que es ministro del Interior, hacen el famoso Código del Trabajo que previamente había relevado el país Vialet Macet. Vialet Macet, un español, médico, ingeniero, abogado de la Universidad de Córdoba, y luego perito agrónomo para realizar algunas tareas. Recorre el país lugar por lugar y ve el estado en que están los obreros y produce un informe muy completo. De ahí sale el famoso Código del Trabajo, 466 artículos, que es al día de hoy una legislación modernísima. Lógicamente, esto es tumbado en el Senado. Segundo tema, la seguridad social. Roca crea la famosa ley que crea, valga la redundancia, la 4349. ¿Quién no ha tenido una mamá, una tía jubilada para 4349? Bueno, ese es obra de Roca, que después se va traduciendo. Y con respecto a la Dirección Nacional del Trabajo, Secretaría de Trabajo y Previsión o lo que fuera, Julio Roca, hijo, en 1907 crea o propone la Dirección del Trabajo, que después en el 43 se transforma en Secretaría de Trabajo y Previsión. 1907-1908 se entra en vigencia Nicolás Matienzo, su primer director. Bien, el otro tema importante de la reforma, ley del divorcio, 1902. Había un grupo de legisladores, Olivera lo encabezaba, propone la ley del divorcio que se produce un empate. El obispo de Buenos Aires lo va a ver a Roca y le da fundamentos teológicos. Perdón, fundamentos sociológicos, no teológicos ni religiosos. Roca lo escucha y ve que había un conflicto grande. Entonces, ¿qué hace? Para la próxima votación, a dos diputados de él que eran o que apoyaban al divorcio, los manda al interior en comisión, llega a la votación y pierde el divorcio por un punto. Entonces, no se produce la ley de divorcio, pero te ven que avanzada que es la legislación social y compárenlo con los derechos humanos de primera y segunda generación. Bien, por último también, Roca enfrenta las grandes huelgas de los anarquistas. ¿Cómo él se vale para, de alguna manera, reencauzar el conflicto social? Mediante la ley de residencia, algo que hoy está también en las conversaciones. Todo extranjero es expulsado de inmediato. Mediante el estado de sitio, algo que pocos conocen. Cuando la RUE implementa el estado de sitio en el año 2001, le faltó lo principal, nombrar al comandante militar para que lo aplique y dar las instrucciones adecuadas. O sea que la Argentina siempre tiene preparados los instrumentos necesarios para que no desaparezca. Lo que pasa es que los que dirigen la orquesta deben saber dónde están las partituras para buscarlas y ejecutarlas en el momento adecuado. Y también lo complementa con una censura de prensa que fue muy corta para, liquidar ese tema que tanto mal hacía la Argentina en ese momento. Eso en lo social. Bien, la reforma electoral. La reforma electoral, la generación del 80, a pesar de lo que se dice, fue muy crítica del sistema de elección. Carlos Pellegrini, en su tesis doctoral de 1869, dice cosas terribles sobre el sistema. Roca ve que el sistema está agotado y con su ministro del Interior también, Joaquín B. González, propone un sistema de voto secreto, lo tumba Pellegrini. ¿Por qué lo tumba? Dice porque el gaucho, el criollo, no puede votar en secreto, tiene que decir a viva voz y delante de todo por quién vota. Fíjense los argumentos, pero por circunscripciones uninominales, para acercar el elector al candidato. Así se hizo la primera elección, con padrones, para lo cual servía el servicio militar obligatorio, y con las libretas, que la libreta de enrolamiento. Un sistema totalmente moderno lo suaviza un Senado conservador, hay una sola elección con la que sale el diputado Palacio por la capital federal. Para tener una idea, en la capital federal se elegían 20 legisladores, con este sistema 6 fueron de la oposición, 14 del oficialismo. Fue la única elección. Luego fue tumbada esta reforma electoral. Y finalmente la reforma militar. En la primera etapa, Roca crea el Ejército Nacional, desarma las milicias. En la segunda etapa lo moderniza. ¿Esto qué es modernizarlo? Organizarlo, prácticamente la organización que tiene actual es la de Roca, darle su marco legal, las leyes que rigen la presión militar tienen su base en aquella época, y luego profesionalizarlo.
Se crea la Escuela Superior de Guerra, Luis María Campos, y a partir de la segunda presidencia de Roca, los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas no pueden estar prestando servicios si no es egresado de un instituto. Se compra armamento. Y la compra de armamento se compró lo mejor que había. Es como si estuviéramos armados con lo que tiene Estados Unidos ahora. Los Mauser y los Krupp, ¿no es así? Los famosos acorazados de Ansaldo que después se venden a Japón y el resto. Y con la compra del material, no está Marco Peasevich. Marco Peasevich en la presentación del libro dijo algo muy importante. Dice, Marco, nunca pagué un peso a ningún general. Lo escribe también en su memoria. Bien, el Riccieri cuando estaba comprando y termina su negociación, le traen un sobre. Dicen, esta es su comisión. ¿Qué es su comisión? ¿Cuánto es tanto? Dice, ¿a cuántos Mauser equivalen? A 3.000. Sumen 3.000 Mauser más. ¿Sí? Ese era el ministro de Guerra y así se hacían las negociaciones. Bien, finaliza el gobierno de Roca, no puede elegir al presidente ni al vice. Salen Quintana y Figueroa Alcorta, que se dedican a demoler la obra de Roca. Comienza el declive de Roca. Su candidato a vicepresidente, ya lo vamos a decir, era su actual vicepresidente. Señores, un hombre grande. Hemos visto la legislación a tono con la época, lo más avanzado del mundo, su visión de país y de mundo extraordinaria. Ojalá tengamos un Roca en algún momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Damos por concluida nuestra reunión del día de hoy.